entregó un reconocimiento al doctor Guadarrama por la organización de estos 25 cursos. La siguiente, por favor. Y tuvimos también el concurso de carteles de residentes a nivel estatal. Solo participaron residentes del estado de Querétaro. Tuvimos participación de San Juan del Río y del Hospital del Niño y la Mujer. Estamos pensando el próximo año hacerlo a nivel nacional, que podamos recibir carteles de todos los residentes pues de México para que tenga más calidad, y también agradecer a los residentes. Creo que hoy no hay ningún residente, pero el que participen desde que somos residentes nos hace estar también con la educación médico continua. Agradecemos, por supuesto, el papel de la industria. Fue una expo comercial muy amplia y gracias a esta expo comercial también fue un éxito nuestro curso. Muchas gracias a todos. Hicimos una pequeña encuesta de satisfacción del curso. Nos da muchísimo gusto que el 68% de los encuestados nos contestó que nos sacamos un 10 en la organización. Muchas gracias a toda la mesa directiva y a todo el comité organizador. Esta calificación es para todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y el número de asistentes más o menos estuvo distribuido así: 81 doctores, 80 doctoras, 3 residentes, 33 estudiantes, enfermeras 7 y médicos generales 3. Gracias a todos por su participación. Ya están disponibles las constancias del curso en la página de la Federación. Este es el link de la Federación donde pueden descargar sus constancias. Si alguno tiene problema para descargarla, nos puede mandar un mensajito al teléfono del colegio que está también ahí abajo, y nuestra asistente Ale les puede ayudar a bajar su constancia. O si hay algún error en el nombre, también nos pueden informar y con todo el gusto les ayudamos a hacer las aclaraciones. Hasta el día de hoy somos 224 colegiados en el estado de Querétaro, 119 mujeres y 105 hombres. Este año ha sido el año de más colegiaciones. Pienso que estamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias por pertenecer a nuestro colegio. Y no se les olvide que ahora en marzo es cuando necesitamos renovar nuestra colegiación. El costo por anualidad es de 2,500 pesos, y cuando hagan su transferencia, les agradeceríamos que le pusieran su nombre para ubicar las transferencias, saber de quién son, y mandan un mensaje al asistente del colegio para que les puedan hacer llegar su factura correspondiente. Quiero hacer aquí un asterisco, porque me parece que está padre esta promoción para los que nos escuchen de otros lugares por Zoom y para los que aún no están colegiados. Somos de los colegios más grandes y más importantes de la federación, pero también los que ofrecemos cuotas más bajas para que todos tengan acceso a nuestro colegio y a estas sesiones y a toda la información que se comparte en estos cursos. Entonces, el pertenecer al colegio y el venir a las sesiones siempre nos ayuda a tener más puntaje para la recertificación. Un aplauso y una felicitación para todos los cumpleañeros de este mes: el doctor Contreras, la doctora Mac, la doctora Alma Rosa, Ana Isela García, que por aquí ya las vi, Cristela Cruz, Elida Alvarado, Elvira González, el doctor Francisco Javier Siga, la doctora Gabriela de la Rosa Gutiérrez, que es nuestra tesorera. Si quieren, damos un aplauso más grande para que nos siga patrocinando las sesiones. Muchas gracias, Gabrielita, y muchas felicidades. El doctor Genaro Malagón, el doctor Jorge Alberto García Flores, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero sí está por Zoom. Muchas felicidades, doctor. La doctora Evangelina Coronel Campos, Leopoldo Torres, Baclovia Alcocer y el doctor Roberto Aguilar. Muchas felicidades.
Agradecemos, por supuesto, el apoyo de toda la empresa, de todos los de la industria. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a hacer estas reuniones posibles y por su presencia en todas nuestras sesiones mensuales. Y hay un precio de promoción para todos los colegiados en diagnóstico milenio, en resonancia magnética de pelvis simple y contrastada. Estos son los precios, solamente la sucursal cimatario, y abajo viene el teléfono por si alguien necesita algún estudio. Vamos a recordarles el curso de este sábado. Es el segundo seminario de reproducción asistida por ProBaby. Abajo viene también el teléfono en donde se pueden simplemente mandar un mensaje de WhatsApp y su nombre completo para que queden inscritos al curso. Va a ser aquí en el hospital, en este auditorio, de 8 a 14 horas el próximo sábado. Aún hay lugares para quien quiera asistir. Y una invitación también para el Foro de Salud Materna que se va a llevar a cabo el día 21 de marzo en el Hospital Moscati de 4 a 9 de la noche. Están todos cordialmente invitados a este foro. Y otro curso más, porque nos encanta la educación médica continua, estar actualizados y que todos estemos en el mismo entendido con todas las actualidades en la ginecología. Se va a llevar a cabo el tercer curso longitudinal de ginecología y obstetricia. Este curso va a proporcionarles las herramientas básicas que nos permiten tener una mejor preparación para la presentación y un resultado exitoso en el examen de competencias médicas, si alguien va a presentarlo para recertificación. Y si no van a recertificarse, es un repaso a todas las materias básicas muy bueno que nunca está de más. Son 10 semanas, 15 módulos, 14 horas académicas en totales. Es un evento sin costo y va a iniciar el día 2 de abril. Siguiente. Y el Congreso Regional va a ser en Veracruz este año, del 11 al 13 de abril. También quien esté interesado le podemos dar más información en el colegio para asistir a nuestro curso regional. La próxima sesión va a ser ahora sí el jueves, el 18 de abril, y va a estar la doctora Silvia Barrios Lugo hablándonos sobre colestasis intrahepática en el embarazo, el manejo y las complicaciones. Es importante decir que esta sesión, el día de hoy, es conjunta con el Colegio Mexiquense de Ginecología y Obstetricia. Ellos están con nosotros vía remota, vía Zoom. Es muy padre poder compartir nuestras sesiones, que los demás vean qué estamos haciendo y sobre todo es súper padre poder compartir la presencia y la clase que el día de hoy nos va a dar la doctora Ana Gabriela Sierra, a quien me da muchísima felicidad de verdad presentar el día de hoy. Aparte de todo este currículum que ahora les voy a decir, Gaby fue mi R+, y yo sabía que si Gaby llegaba a la guardia iba a estar todo resuelto, entonces me da muchísimo gusto hoy que esté con nosotros. Ella hizo medicina general en la UAC y también ginecología aquí en el Hospital del Niño y la Mujer. Tiene un diplomado en cirugía laparoscópica por el Hospital Ángeles, curso de hormonas femeninas por la COC, curso de suturas intracorpóreas y de estereoscopía avanzada en Vancouver, curso de disección en cadáveres por la laparoscopía en Florida, neuropelvi y anatomía con enfoque en endometriosis infiltrativa profunda, una maestría en endocrinoginecología y fertilidad. Está certificada por el Colegio de Ginecología y Obstetricia, tiene un fellow en la paroscopía y este es un pequeño resumen de toda su amplia experiencia. Me da muchísimo gusto que estés aquí hoy, Anita. Bienvenida y adelante. Ay, necesito. Ahí estamos. ¿Sí se escucha? Ok, venga. Le voy a subir tantito aquí. Ok, venga. Ok, vale. ¿Estamos? Ok, va, perfecto.
Creo que voy a... Ah, es que me tengo que pegar más, ¿no? Ahí está bien. Ok, va, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo se maneja el dolor pélvico crónico. Cuando hablábamos de dolor pélvico crónico o cuando yo veía pláticas sobre dolor pélvico crónico y su abordaje, yo creo que todos hemos visto esta misma plática muchas veces. Que hay que descartar las infecciones, que hay que hacerles colposcopía, que la EPI, que es una paciente que todo el mundo ya ignora o que ya está cansado, que son pacientes que ya están centralizadas, que realmente probablemente nunca se les quita el dolor, ¿no? Entonces, hace algunos años escuché esta frase que dijo uno de nuestros maestros en neuropelviología: el dolor no es una patología, el dolor es la información que viaja a través de los nervios. Entonces, cuando escuchas esto y piensas en el dolor como información que te puede ayudar a tratar y curar a tu paciente, creo que te amplía un poco el universo de qué son las cosas que pueden pasar. La verdad es que esta es de mis frases favoritas, o fue de mis frases favoritas mucho tiempo. Okay. Pero ahora que he tenido más experiencias y más contacto con pacientes con dolor pélvico crónico, que falla tantito, okay, he visto que el dolor es mucho más que solo información. El dolor para las pacientes con dolor pélvico crónico es una experiencia completa, es una experiencia sensorial, es algo que ellas te manifiestan. Muchas de ellas, sobre todo he tenido más contacto con pacientes con endometriosis, te dicen que es como si tuvieran un ente con el que comparten su cuerpo. Es como si yo tuviera un alien que vive dentro de mi cuerpo y con el que tengo que compartir esta parte de mí. Hay algo externo que está aquí, ¿no? Entonces el dolor es esta experiencia sensorial desagradable, es una respuesta ante un daño tisular real o potencial. Y es mucho más que solo información que pasa entre los nervios y el cerebro. Estas son imágenes que una de mis pacientes con dolor pélvico crónico tiene muchas comorbilidades, pero ella así demuestra o así me informa o así nos intenta expresar cómo siente su dolor. Les voy presentando varios casos clínicos. Primero que nada, me gustaría agradecer a la doctora Terrazas y a la doctora Tere por esta oportunidad de presentarme en este foro. Yo quedé con la doctora Gallegos, Teresita, que iba a hacer esto algo muy dinámico, muchos casos clínicos, consejos y cosas que ustedes puedan aplicar en su consulta el día de mañana, ¿vale? Entonces, esta paciente de 23 años llegó a la consulta con dolor pélvico crónico, ya tenía diagnóstico de endometriosis profunda infiltrativa y me la mandaron por abordaje multidisciplinario. Ella caminaba con un bastón. Después de hacer la exploración clínica, que ahorita les voy a explicar cómo hacemos la exploración clínica en neuropelvio, encontramos una probable lesión a nivel de las raíces sacras S2, S3, que por eso probablemente pudiera tener su piecito caído y por eso tenía dificultad para la deambulación. Aquí tengo problema, déjame ver si, ok. Entonces, esto es normalmente cuando tenemos la confirmación por medio de resonancia magnética. Tengo una radióloga intervencionista que es buenísima con resonancias magnéticas. Entonces, cuando tuvimos la confirmación de que probablemente sí existiera esta compresión a nivel S2, S3, decidimos que entraría a quirófano y además de la decisión... Ok, un segundo. Tembla mucho, ¿verdad? Okay. Okay. Sí, claro. Ok, va, muy bien. Entonces, se tomó la decisión que además de la cirugía de decisión de endometriosis profunda y filtrativa, revisaríamos las raíces sacras y veríamos realmente qué sería lo que está comprimiendo S2, S3. Hay varias maneras de llegar a las raíces sacras. La verdad es que nunca lo hacemos sin esto. Es una neuromonitorización transquirúrgica. El explicarles en dónde está cada uno de los transductores creo que es más allá del objetivo de esta plática. Pero aquí lo importante es esto, trabajo multidisciplinario, que haya varios involucrados, sobre todo cuando estamos tan cerca de las raíces sacras. Entonces, aquí estamos, ya cuando vamos a monitorizar las raíces sacras, S2 y S3 son parte del pudendo. Entonces, vemos en esta imagen cómo tenemos L5, S1, S2, S3, y vemos cómo S2 y S3 forman parte del nervio pudendo. Entonces, para monitorizarlo, utilizamos las ramas terminales del nervio pudendo, que es dorsal del clítoris, transverso del periné y el esfínter anal externo. Entonces, ahí estoy yo poniendo los últimos transductores. El neurooficio solo pone los de las piernitas, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo está dorsal del clítoris, el transverso del periné y esfínter anal externo.
¿Por qué no nos sirve el esfínter anal interno? El tema con el interno es que son fibras amielínicas. Entonces, para un estímulo-respuesta se toma 20 segundos. Para yo cortar un nervio, me tomo menos de 20 segundos. Entonces, no me sirve de nada monitorizar fibras amielínicas. Las mielínicas, en cuanto me acerco, el neurofisiólogo me dice, ya estás muy cerca, y me puedo echar para atrás. Entonces, este es ya en el transquirúrgico, encontramos este vaso anómalo, y en cuanto yo me acercaba a este vaso, mi neurofisiólogo me decía, es ahí. Entonces se hizo una disección de este vaso, y esto es lo que le aparece en su pantalla. Aquí hay irritación, que esto lo hacen previo a la cirugía, y después de la cirugía no hay irritación. Entonces, esta fue ya cuando encontramos el vaso. Normalmente, o hay doctores que recomiendan el clipaje, hay otros doctores que recomiendan hacerle un nudo de los extremos distal y caudal y cortarlo en medio. Con el doctor Bosover entendimos que cuando usted pone o ustedes ponen un cuerpo extraño cerca de un nervio, no se va a quitar la irritación. Entonces, de preferencia, siempre utilizar solo bipolar y tijera. Y esta es nuestra paciente al día siguiente de la cirugía, ya caminando sin bastón. Entonces, a los 2 meses pudo hacer su primer hike, y eso también fue muy emocionante para nosotros. Entonces, ¿qué de esto es lo que les podemos ayudar? Hay 2 factores que determinan el nivel del dolor. Hay 2 cosas que no se nos pueden olvidar nunca. Hay que recordar las bases. Nuestra historia clínica. La consulta inicia en la sala de espera. Ve cómo te está sentando su paciente. ¿Está sentado? No está sentado, está parado. ¿Ves que está muy inquieto? Te tiene que llevar una donita para poderse sentar. Cuando camina hacia ti, hacia tu oficina, hacia tu consultorio, utiliza bastón, se apoya en alguien más. Todo eso te da muchos datos de cómo se está manifestando su dolor. Y yo les mando un cuestionario previo. Entonces, antes de empezar la consulta, un día antes de mi consulta, yo ya tengo los cuestionarios de las 10 pacientes que voy a ver y estudio el caso de cada una de las pacientes. Este tipo de exploraciones sí me toma en algunos casos, digo, depende de la paciente, pero sí es una hora de consulta. Entonces, si yo ya más o menos tengo la historia clínica, me voy muchísimo más rápido. Además, les ayuda a las pacientes a hacer esta recolección de la historia del dolor. Todo dolor tiene una historia, no empezó así de fuerte. Entonces, va a ir evolucionando poco a poco y esta es la parte importante, ¿no? Y los síntomas que están asociados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empeora el dolor? Ese tipo de cosas son las que tenemos que cuestionar para poder llegar a la solución. Y ahora sobre la exploración clínica, estas son herramientas que pueden tener cualquiera en su consultorio, ¿no? Una cinta métrica, cualquier en laboratorios lo más seguro es que tengan alguna, un termómetro láser, el martillo de reflejos, un CitoBrush, que nosotros como ginecólogos creo que no hay ninguno aquí que no tenga CitoBrush en su consultorio, y las imágenes sobre los dermatomas que ahorita les podemos compartir. Ahora, esta soy yo. Y agradecimiento infinito a mi enfermera instrumentista que se puso para hacer este tipo de cosas porque varias personas han visto este video. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es medir de manera bilateral el diámetro de los muslos y de las pantorrillas. Porque cuando hay alguna lesión, hay una disminución de la vascularidad y hay una atrofia muscular. Entonces, en más de una de las pacientes hemos encontrado más de 1 centímetro de diferencia entre una y otra pierna y eso ya se considera significativo. Posteriormente, con un termómetro láser, checo la diferencia de temperatura entre un miembro pélvico y otro. De igual manera, más de 1 grado de temperatura se considera significativo. Con el martillo de reflejos podemos checar el reflejo rotuliano, que nos indica que hay una estabilidad o está completo el reflejo a nivel de L4. Y de manera bilateral y con las 2 manos, yo les recomiendo a los hombres, lo pueden hacer con la cara dorsal de las manos para que no se vea de otro tipo de revisiones. Hay que revisar de manera bilateral cómo sienten las piernas, si sienten más de un lado que del otro, desde el muslo hasta los pies. Y ahí estoy revisando las raíces sacras. Entonces van a ser 4 cosas que vamos a revisar en los pies. Lo primero, si puede levantar el empeine, ahí vemos que L5 está conservado, L5S1. Luego, si puede bajar los deditos de los pies con fuerza de manera bilateral, ahí estamos hablando de S2. Y si puede presionar los pulgares de los pies hacia abajo, eso es S3. Si puede empujar hacia abajo, depende de dónde lo leas, hay quienes dicen que eso es S4. Entonces, ahí es donde me está empujando la paciente y vemos que su fuerza está conservada.
Esta es la parte en donde entraría de una manera mucho más higiénica un CitoBrush. Yo no tenía ahí en quirófano, obviamente, pero utilicé la parte de abajo del martillito de reflejos, que es como un cepillito. Entonces, este cepillito empiezas a hacer líneas en tu paciente, sobre todo en pacientes con endometriosis y pacientes que llevan muchos años con dolor, tienen una alteración de la sensibilidad en la pared del abdomen. Y ustedes lo pueden ver desde el día de mañana en su consultorio, sobre todo cerca de las heridas. Sobre todo pacientes que ya tienen, por ejemplo, cesáreas previas, pueden ustedes ver el nivel de la lesión y qué tanto fue afectado. Los nervios más afectados en la cesárea sabemos que son hilo hipogástrico, hilo inguinal y en algunos casos genitofemoral. Posteriormente vamos a hacer un tapping. Genitofemoral, hay que recordar en dónde es el punto del genitofemoral, el punto del pudendo y el punto en raíces sacras. Vamos a hacer un tacto vaginal y vamos a empezar a volver a aprender a hacer tactos vaginales. Entonces, si ustedes hacen un tacto vaginal y tocan el borde del sacro, o sea, por la cara medial, todo el hueso del sacro, 2 centímetros laterales podemos encontrar las raíces sacras. Mi dedo es un poco largo y flaco y llego hasta S2, ya corroborado por un neurofisiólogo. Entonces, más o menos tú puedes sentir qué es lo que está comprimiendo. Y otra cosa de la que he aprendido mucho son de nuestras compañeras fisioterapeutas de piso pélvico. Ellas me enseñaron la diferencia entre un pubo rectal, un pubo coxigio, un iliocoxigio, un bulbo cavernoso. Entonces, saber el nivel de compresión me ayuda muchísimo para yo poder mandarlas y decirles, ok, ¿necesitas fisioterapia? Porque probablemente tengas una contractura del músculo bulbo cavernoso. Entonces, todo esto nadie puede saberlo todo y necesitas, si estás viendo dolor pélvico crónico o endometriosis, necesitas una buena fisioterapeuta de piso pélvico que entienda el principio de la endometriosis sobre todo. Son pacientes que están contracturadas. El músculo contracturado es un músculo que es débil. Si le pongo Botox, debilito más el músculo. No se debe poner siempre Botox, tiene sus indicaciones. Y otra cosa, no todas las pacientes tienen que tener el piso pélvico más fuerte, porque muchos de las fisioterapeutas como que tienen el concepto de que hay que hacer Kegels, ¿no? Entonces, si tu fisioterapeuta te dice, ok, o si tu paciente te dice es que me pusieron a hacer Kegels y empeoré, claro, porque endometriosis hace una contractura y si pongo a poner mucha más fuerza en ese músculo, va a empeorar los síntomas y va a tener más dificultad para vaciar la vejiga y para vaciar el colon. Y muy probablemente tenga dispareunia. Entonces, en neuropelviología siempre utilizamos este ejemplo del foco, el cable y el conector. El foco es el síntoma, es el dermatoma, el cable es el nervio y el conector, pues nuestro cerebro, ¿no? Entonces, sin importar el nivel en donde tú cortes el cable, el foco va a estar apagado. ¿A qué nos referimos con esto? Que la localización del dolor no nos indica el origen del dolor, solamente nos indica por cuáles nervios la señal del dolor llega al cerebro. Entonces, estas son como los mapas mentales que vamos a irnos aprendiendo poco a poco para que veamos en cinta cómo puede estar hilo hipogástrico, hilo inguinal, el femorocutáneo anterior, el femorocutáneo lateral y la distribución del genitofemoral. Una de las frases que a mí más me asusta es cuando una paciente me dice, cuando viene mi ciclo me duelen las piernas, porque la distribución de los dermatomas y los nervios que inervan, la sensibilidad de los miembros pélvicos es muy compleja. Entonces, y se solapan muchos de estos. Una de las cosas que más me llamó la atención sobre el neuropelvio es esta manera neuropelviológica de pensar. Entonces, vamos a recordar en Navidad que tenemos nuestra serie de foquitos y la vamos a empezar a instalar. Y de repente la conectamos y la mitad de los focos o un grupo de foquitos se apagan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues empezar a cambiar cada grupo de foquitos o cada uno de los focos para ver si uno está fundido, o puede ser el cable, o puede ser el conector. Entonces, imaginemos a la típica paciente con dolor pélvico crónico, posmenopáusica, que tiene dolor de ciática o dolor en la cara posterior de la pierna. Va con el traumatólogo, le dice, híjole, es que ese dolor probablemente, la osteoporosis, no soy traumatóloga, vamos a ponerle unos tornillos, un cable, vamos a operarle. Oiga, doctor, pero es que también tengo mucha resequedad vaginal y ya tengo dolor. Ok, doctor, entonces señora, usted se tiene que ir con su ginecólogo o ginecóloga, que ella le va a tratar la vulvodinia, ¿no? Hay que recordar, vulvodinia no es un diagnóstico, es un síntoma. Es como la cefalea, ¿sale? No podemos diagnosticar vulvodinia y decirles, solo tenemos estrógenos para ofrecerles, porque muchos es lo único que les damos, ¿no? Es posmenopáusica, necesita estrógenos. Oiga, pero ahora ya tengo síntomas urinarios. No, pues si tiene síntomas urinarios, vamos con el urólogo o uróloga, le hacen un estudio, un examen general de orina, no tiene infección, lo más probable es que sea por los estrógenos o
Si no es tan bueno, quizá les diga es una cistitis intersticial, como se ha puesto un poco de moda. Entonces, nuestros foquitos que estaban prendidos ya están los 3 apagados. Y si en lugar de buscar cada uno de los focos, buscamos el cable que los conecta a todos, una radiculopatía sacra S3, S4 explicaría todos estos síntomas, porque podemos tener problemas en las piernas, vulvodynia y síntomas urinarios por la inervación del pudam. Ahora vamos a hablar un poco sobre los casos clínicos en los nervios autónomos. Ok, entonces vamos a recordar nada más un poco sobre la anatomía. Hay que recordar que el plexo hipogástrico superior es este relevo, el primer relevo que tenemos al entrar a la pelvis. Está entre las vértebras lumbares y las sacras, encimita del promontorio. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de colposacropexia, hay que tener mucho cuidado con este plexo hipogástrico superior. Del plexo hipogástrico superior van a salir 2 nervios, que son los nervios hipogástricos. Estos son los que más frecuentemente se lesionan en cirugías en las que entramos en el espacio de Kobayashi, como puede ser, en cirugías de endometriosis. Ahora, de las raíces sacras, la rama ventral de las raíces sacras se llaman nervios esplácnicos pélvicos. Estos van a tener inervación parasimpática y se unen al nervio hipogástrico, que es simpático, para formar el plexo hipogástrico inferior. Y normalmente en láparos lo vemos así, ¿no? Entonces aquí está el promontorio, vemos los 2 nervios hipogástricos, la rama ventral de las raíces sacras se une con este nervio y crea el plexo hipogástrico inferior. Dicen que la primera norma de la endometriosis es que solo hablamos sobre la endometriosis, pero la verdad es que solo he visto casos de lesiones de nervios autónomos en endometriosis. Entonces, ¿cómo vamos a ver una paciente con una hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático? Primero que nada, vamos a ver una alteración de la regulación de la temperatura, con más de 1 grado de diferencia entre cada una de las extremidades. Perdón. Una de las frases que nunca se me va a olvidar del doctor Kosover es: la paciente se sienta enfrente de ti y tú puedes ver su dolor. Al tener una hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático, tenemos una dilatación pupilar, que en pacientes lo podemos ver si tenemos suficiente ganas de verlo y no tienen reflejo, o sea, el reflejo pupilar está muy perdido o está más enlentecido por la cantidad de dolor que están sintiendo. ¿Alguien de aquí opera pacientes con endometriosis? Ya, no sean penosos. Bueno, entonces, básicamente, o aquí es el punto es preguntarles si alguno de ustedes hace algún estudio de urodinamia previo a su cirugía de endometriosis. Y les voy a comentar por qué. Esta es anatomía básica, nada más recordarles dónde están los ligamentos uterosacros. Esta paciente es muy delgadita, entonces literal se ven los nervios, el nervio hipogástrico se ve ahí, y la distancia entre el nervio hipogástrico y el uréter. Vamos a pensar que el nervio hipogástrico está entre el ligamento uterosacro y el uréter. Entonces, si tengo una bola que está comprimiendo el ligamento uterosacro de mínimo 1 centímetro, pues es de pensar que quizás sí esté comprimiendo el nervio hipogástrico. Hasta el 50% de las pacientes asintomáticas ya tienen alteraciones del reflejo de la micción. Y si vemos la distancia entre el ligamento uterosacro y el plexo hipogástrico inferior, vemos que también es una distancia muy corta. Nosotros, para clasificar las lesiones de endo, nos ponemos de acuerdo con nuestra radióloga por medio de la clasificación de ENSIAN. Entonces vemos que B significan ligamentos uterosacros. Un B3, 3, significa que tienes una masa de más de 3 centímetros de los ligamentos uterosacros de manera bilateral. Entonces esperaríamos alteraciones del reflejo de la micción. Entonces nosotros, yo la verdad es que ya siempre las mando. Esta paciente ya tenía alteraciones en la fase de vaciado y desde antes de la cirugía se le recomendaba cateterismo limpio intermitente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ya tengo un estudio de urodinamia antes de la cirugía, yo le puedo decir a la paciente: tú ya me llegaste así, con esta alteración, porque la endo te está afectando de esta manera los nervios. Entonces, si no quieres perder función renal, desde ahora podemos empezar a hacer algo. Y quizá después de la cirugía, digo, gracias a Dios, muchas de nuestras pacientes han recuperado mucha de su función, pero quizá después de la cirugía también necesitas cateterismo intermitente. Entonces, esta es la parte en la que ustedes ganan, porque ya les pueden decir a la paciente: esto es la endo ya te afectó desde antes de mi cirugía, y no tienen ustedes sorpresas después de la cirugía. Esta es otra paciente, pero aquí vemos que el nivel de la lesión es mucho menor, es B1-1, y de igual manera el reflejo de la micción está alterado. Entonces, si algo les puedo sugerir es, si están operando endometriosis,
y tienen una paciente con B o lesión en ligamentos uterosacros, mándenlas a estudios de urodinamia con un buen neurourólogo. La verdad hay doctores yo tengo la fortuna de trabajar con uno muy bueno en Ciudad de México que ya le gustó la endo, ya quiere publicar, dice que esto es muy interesante. Entonces, la verdad es que sí, hay gente muy buena y muy capacitada en México. Ok, entonces ya hablamos un poco sobre el sistema nervioso autónomo, ahora vamos a hablar sobre los nervios somáticos. Los nervios somáticos hay que recordar que son los que nosotros podemos controlar, ¿vale? Entonces, esta es una paciente, bueno, primero esta es una disección en cadáver de la fosa obturatriz. Aquí ya están resecados los ganglios linfáticos para hacerlo un poco más corto. Entonces tenemos aquí el músculo psoas, ya está también resecado el nervio genitofemoral, tenemos los vasos ilíacos, el nervio obturador, el tronco lumbosacro. Ok. Es un cadáver y por eso toco los nervios, ¿sale? Entonces ahí le damos un jaloncito al nervio obturador, sí, sí. Y no deberíamos tampoco, pero vamos a jalar el tronco lumbosacro para hacer evidencia de la primera rama del tronco lumbosacro, que es el nervio glúteo superior, y posteriormente la segunda rama, o en lo que se continúa el tronco lumbosacro, que sería el nervio ciático. Entonces ahí vemos cómo lo estoy jalando, eso no se debe de hacer en vivos. Entonces ahí se ve el fondo, aquí al fondo vemos cómo sale el nervio ciático y este sería el nervio pudendo. Y aquí vemos cómo las raíces sacras se unen para formar esos nervios. El nervio glúteo superior se ve un poquito mejor cuando tú jalas el tronco lumbosacro hacia medial, que es lo que vamos a hacer ahora. Este es el nervio glúteo superior. Y este es el nervio ciático. Para el abordaje del nervio pudendo desde la fosa obturatriz necesitamos cortar el ligamento sacroespinoso, que este es el que ya está cortado aquí. Y por ahí es donde sale, o esta es la primera porción del nervio pudendo. Hay otra manera de abordar el nervio pudendo, eso lo tengo en una imagen de una cirugía un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, vamos a ver el antes y el después de la cirugía. Por favor, noten cómo en su piernita del lado derecho camina como Bambi, del lado, o sea, antes de la cirugía y posterior empezó a ganar fuerza. Entonces vemos cómo su piernita derecha, aquí se va a empezar a meter la rodillita y cómo tiembla. Y de regreso ya no temblaba. Hay un test que les hacemos a todas. Este no fue el mejor video, es el test de Romberg. Entonces tienen que estar con los pies a la altura de los hombros, levantar las manos y cerrar los ojos. Cuando tienen inestabilidad de este reflejo, se van hacia atrás. Entonces vamos a ver cómo ella le vuela su batita y cómo después de la cirugía ya está estable. Perdón por el... Entonces vemos cómo vuela la batita, ¿vale? Entonces fue antes y después de la cirugía. Entonces de igual manera, en quirófano, en el transquirúrgico, siempre estamos con un neurofisiólogo en la sala para garantizar o intentar garantizar la seguridad de la paciente. Con los nervios, aunque estemos cerca de los nervios, podemos tener afectación nerviosa, ¿vale? Hay que recordar que una lesión nerviosa, o sea, han hecho estudios de la gripping force, de la fuerza prensil que tenemos los cirujanos, por ejemplo, los cirujanos novicios. Un cirujano o un residente tiene una gripping force hasta de 8 newtons. Un cirujano experimentado tiene una gripping force de 6 newtons. La disminución del flujo vascular al nervio aparece a partir de 0.2 newtons. Entonces, si podemos no tocar un nervio, siempre va a ser mejor. Ok, y ahora sí, casos clínicos, lo prometido. Ok, tenemos un masculino de 45 años. Yo ya veo pacientes masculinos, ni modo. Es posoperado de una RTUP hace una semana.
Sabemos que fue en medio institucional, entonces probablemente le haya hecho un R2 en marzo, de esos R2 que están empezando. Entonces probablemente se haya tardado más de 1 hora o 2, se haya tardado varias horas. Y este pobre paciente quedó con un dolor pélvico de inicio posterior a la cirugía, localizado en la ingle y el canal inguinal, con dificultad para la aducción y con parestesia en la pierna derecha, dolor en la cara medial del muslo, y al caminar tú ves que no puede apoyar bien el pie. Refiere a disminución de la fuerza posterior al evento quirúrgico también. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser esto? Ok, vamos a pensar una cosa. Primero, vamos a establecer, ¿es un dolor visceral o es un dolor somático? Un dolor visceral está acompañado de síntomas vegetativos. O sea, te diría, me da como fiebre, siento que se me va, me desvanezco, me da taquicardia, como los pacientes con endometriosis, es un dolor visceral. ¿Él tiene un dolor visceral? No, venga, es un dolor somático, perfecto. Entonces estamos hablando de algún dolor somático, algún nervio que se pueda afectar al estar mucho tiempo en posición de litotomía. Otra pista, si le haces una prueba en la que la rotación interna de la cadera, o sea, el tobillo para afuera y la rodilla hacia adentro, provoca dolor. Y en especial tiene dolor en esta zona. Ok, es una lesión del nervio obturador, ¿vale? Para que no se les olvide. Cuando pasan mucho tiempo en posición de litotomía, piensen en nervio obturador si tienen disminución de la función. Ok, ahora tenemos una paciente femenina de 22 años, gesta 1 para 1, con dolor pélvico crónico en el ovario derecho. No sé si les pasa a ustedes, pero todos mis pacientes tienen dolor en los ovarios. El dolor visceral es de los dolores menos localizados o peor localizados, porque las vísceras pélvicas están todas inervadas juntas. Entonces el reflejo del dolor se va por los mismos nervios, las mismas astas dorsales, al mismo núcleo del cerebro. Entonces para tu cerebro distinguir si le duele el ovario, le duele la vejiga, le duele el colon, pues les duele, ¿vale? Ahora, ella te dice que quema, que hay parestesia y hay una alteración sensorial en labios mayores. Es un dolor en la ingle que aumenta cuando se sienta, levanta cosas pesadas o se flexiona. ¿Saben? ¿No? Ok. Acuérdense de las imágenes de los listoncitos que les puse y cuando le hacen esta prueba sobre la cresta ilíaca, despierta mucho dolor. Okay. Y cuando hacen esta prueba y ven el ultrasonido y ven los nervios ilinguinal e hipogástrico, ven que pueden instilarle un poquito de lidocaína al 2%, pasándole la aguja, le pasamos tantito lido, y si hay una mejoría de mínimo el 50%, depende de dónde lo lean, hay maestros que dicen que a partir del 100% de la mejoría es que sí le atinaste al nervio, pero si sí le atinamos al nervio, quiere decir que sí tenía una lesión del hipogástrico y linguinal y casi siempre les da dolor de ovario. Es la típica paciente que tuvo una lesión de hace mucho tiempo, puede ser hasta por los trócares del aláparos, ¿vale? Hay que recordar que hay dos tipos de lesiones en los nervios. Puede ser neurogénica y no neurogénica. Neurogénica, cortaste el cable. La parestesia de la paciente empezó después de tu cirugía. La disfunción empieza luego, luego. Una lesión no neurogénica crece poco a poco. Tú le hiciste la cirugía hace años y empezó a perder la función poco a poco del nervio. Esa parestesia que le queda de la cicatriz de la cesárea probablemente haya sido una elongación, pero poco a poco hace una cicatriz alrededor del nervio. Ahora, a una paciente de 25 años, sin crónico degenerativos, 2 cesáreas previas, la última hace 10 años, con dolor pélvico crónico en el ovario izquierdo, en un inicio esporádico y se vuelve constante. Entonces estamos hablando de una lesión no neurogénica. En ocasiones puja y aumenta el dolor, pero no siempre. Caminar aumenta el dolor, pero no siempre. Hay constipación, hay mal de orín y a veces con el tratamiento se quita. Hay que recordar que las pacientes tienen historias bien divertidas, entonces hay que intentar agarrar lo que es más importante de la historia clínica, ¿no? Cuando haces la exploración, estos son los puntos que nosotros ponemos y vamos a explorar los 3 puntos con el Tinel sign. Vamos a hacer como un tapping sobre estos 3 puntos, genitofemoral, pudendo y raíces sacras. Y cuando hacemos un tapping sobre genitofemoral, te levanta la pierna y casi te patea. Y dice, se irradia el dolor en esta zona. Esta es la zona de una neuralgia del nervio genitofemoral. Así es como lo podemos encontrar por ultrasonido. El transductor tiene que ser plano, al igual que para el hipogástrico linguinal. Entonces tenemos la arteria femoral externa, tenemos la vena, o sea, el genitofemoral, si ves, está en medio de muchos vasos. Entonces a mí me enseñaron a hacer este bloqueo sin ultrasonido primero, pero luego hacemos hematomas y les queda todavía más dolor.
Entonces, si puedo sugerirles algo, siempre háganlo con vigilancia o con guía del ultrasonido. Entonces, de igual manera, aquí tenemos nuestras anatomical landmarks y pasamos una aguja y vamos a instilar tantita lidocaína al 2% para hacer la prueba. Si la prueba es positiva y hay una disminución de al menos 50% del dolor, la consideramos como que el nervio sí estuvo bien y podemos agregar ahora ROPI. Hay pacientes que con eso se les quita, hay otras pacientes que necesitan terapia con Botox. Okay. Ahora tenemos una paciente femenina de 48 años. 3 partos, secretaria en el IMSS. Tiene dolor pélvico crónico. Con secretaria en el IMSS, ¿qué podemos pensar? Que pasa mucho tiempo sentada, gracias. Ok, entonces tiene dolor pélvico crónico, está en el periné, en recto, en ocasiones en labios mayores y en el clítoris. Tenemos un dolor en el muslo posterior, desde el glúteo hasta la altura de la rodilla, en ocasiones sí se le baja hasta la pantorrilla. Te dice, me duele aquí, ¿vale? Entonces, cuando les dicen me duele aquí y la irradiación no les llega hasta el pie, y cuando hacen pruebas y no hay disfunción de la movilidad, piensen en el femorocutáneo posterior, ¿vale? No en el ciático. Ok, va. Entonces tenemos una femenina de 50 años, 4 embarazos, 4 partos. El último, gordito, de 4,500, sin otros antecedentes quirúrgicos. Ella ya es postmenopáusica y es hasta este momento que está empezando con el dolor. Es un dolor que de inicio era ocasional y ahora es constante. La localización primaria es en el periné. Tiene dispareunia, tiene disuria, tiene disquesia y tiene sensación de cuerpo extraño en el recto. Dolor a la distensión vesical y no se sienta cuando está en la sala de espera. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que lo más característico es esta parte que tienen una sensación de cuerpo extraño en el recto. ¿Lo han escuchado alguna vez de alguna paciente? Ok. Para las neuralgias del pudendo, las pacientes sienten que empeora el dolor cuando están en posición sentada. Entonces, si ves a alguien con neuralgia del pudendo, en algunos casos, maestros nos han enseñado fotos que toman 2 sillas y se sientan en medio de las 2 sillas, o sea, para que las pompis estén como volando, para que no tengan que apoyar el perineo, ¿no? Entonces, este tipo de dolores son incapacitantes y tienen síntomas en los 3 orificios del suelo pélvico. O sea, tienen síntomas urinarios, tienen síntomas de dispareunia y además esa sensación de cuerpo extraño en el recto, para que no se nos olvide. Entonces, tuvimos una paciente con una neuralgia del pudendo, pero porque tenía como una parte del músculo obturatriz, que es como el obturador interno, donde está el canal de Alcock, ya cuando va a regresar de la parte de afuera hacia la pelvis, tenía como unas fibras del obturador interno que cubrían el ligamento sacroespinoso. Entonces, en esta parte no hicimos un abordaje desde la fosa obturatriz, sino que nos fuimos mucho más adelante en el espacio paravesical lateral. Entonces, bueno, aquí estamos en la cirugía, como les comentaba, siempre neurofisiólogo en la sala. Nunca podemos garantizar la seguridad y la integridad de los nervios, pero mínimo el neurofisiólogo les hace pruebas o potenciales evocados antes y después de la cirugía y me hace un reporte de que está dejando todo íntegro. Y yo con eso lo puedo presentar a la paciente. Entonces, el abordaje en este caso fue hacia el canal de Alcock. Este es el nervio obturador, aquí están sus vasos. Y aquí estamos entrando en el canal de Alcock, sobre donde está el músculo obturador interno. Y vemos cómo está totalmente cubriendo el ligamento sacroespinoso. Y aquí ya después de la disección, cómo se ve el ligamento sacroespinoso, ¿sale? Y una vez fuera de ahí, pues ya te sales hacia la pelvis. Bueno, muy bien. Listo, eso sería todo. Gracias.